Fútbol Icoso es auspiciado por Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes. Complejo Loyal Fútbol 5, jugamos limpio. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Y por Alberto Fontana, estilista unisex y barbería, Salta 1724. La vida cabe en un entretiempo, porque es eso, la espera. No tienen nada que ver la virilidad y la hombría con esa carga belicosa de valientes que se arrojan al delirio del área, donde entra un poema y la prosa pasa de larga como colectivo lleno. Podemos decirle, por ejemplo, algarabía, nombrarla como la merecemos, quienes hacemos cola en la historia desde que el fulbo es fulbo. Tenemos botines, aunque nos quieran enojotas, conocemos los confines de los mercados de pases y no sacamos fotocopia de su fútbol, queremos uno propio, nuestro. Pero siempre reviven antiguos berretines, como rima caprichosa que no entiende de lirismo. Boquean que el fútbol fabrica machismos, porque es más fácil que ir a la raíz, y nunca vieron una arenga femenina, ni nos escucharon pedir ovarios. Estaban muy distraídos con los temerarios que televisan fusilamientos de DTs. Cada vez que se suicida un proyecto, el fútbol gana una cicatriz. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Fútbol Icoso, está rodando la pelota por el aire, 103.3 Radio UNR, también en radio.unr.edu.ar. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo tranquilo? Una nueva emisión, una nueva noche, frío, pero acá estamos frente al micrófono para hablar de Fútbol Icoso. Buenas noches para todos. Así es, compañeros, y hoy tenemos a Cande, con nosotros Cande Dolores, porque es el programa de fútbol femenino el día de hoy. Sí, señor, una invitada especial, le damos la bienvenida y por supuesto las gracias por estar acá. Candela Dolores, ¿cómo estás? Buenas noches, hermoso texto leíste para arrancar el programa. Buenas noches, Elian, buenas noches a la audiencia de Fútbol Icoso. Perdón, Coso. ¿Fútbol Icoso? Fue una chicana porque es fútbol femenino. ¿Cómo se llama el escrito que has leído, que es de tu autoría? Sí, Arenga Femenina, es un poema mío. Escribo literatura, algunas cosas de fútbol, pueden ver en mi Instagram. ¿Cómo te puede buscar la gente en las redes, ya que estamos en modo influencer? Bueno, candela.dolores en Instagram, cande_dolores en Twitter, y candela_dolores en Facebook. ¿Alguna motivación en especial para escribir ese texto? ¿Es nuevo, es viejo? Vos sabés que fue una linda causalidad y casualidad al mismo tiempo, porque lo escribí hace un par de semanas y a los 3 días fue el Día de la Futbolista, del que más tarde hablaremos, y dije, bueno, lo publico hoy, es una buena ocasión. Claro, está muy bien. Tenemos redes sociales para que nos sigan, para que se comuniquen con nosotros. ¿Cuáles son, Mauro? En Twitter, Instagram y Facebook, @futbolicoso. Y también nos pueden dejar su mensaje al WhatsApp de la radio, Juani. 3413-886677. Hoy también vamos a estar hablando, por supuesto, del fútbol femenino y en mérito a la ocasión nos van a acompañar a lo largo de todo el programa las voces de futbolistas. Tenemos jugadoras de Newell's y de Rosario Central para completar este elenco, este plantel que está jugando hoy en Fútbol Icoso. Hola, soy María Victoria Vives, jugadora de la primera división de Newell's Old Boys. Una de mis mejores experiencias como jugadora fue haber hecho el gol del campeonato. Eso no me lo voy a olvidar nunca más. Ese día hicimos historias con las chicas en el club, digamos, el primer equipo de fútbol femenino que se consagró campeón en Newell's. Creo que fue algo muy gratificante para mí y para todo el plantel. Siempre me gustó jugar al fútbol, es uno de los deportes que más me apasiona. Desde chiquita jugaba con mis hermanos, chicos del barrio me venían
venían a buscar para ir a jugar. En esa época estaba mal visto que la mujer jugara al fútbol y nunca tuve la posibilidad de poder practicar el deporte. Y bueno, en el año 2017 una de mis amigas siempre me insistía para que fuera a jugar futsal a Newell's y bueno, y fui a probar y la verdad que me gustó. Era un deporte completamente distinto, digamos, al fútbol 11 en cancha grande. A principios del 2019 me fui a anotar también para empezar a competir en 11. Ahí quedé, digamos, en el 2019 hacía las dos competencias, futsal y fútbol 11 a la vez. En el año 2020 decidí solamente seguir jugando fútbol 11. Muy bien, empezamos a escuchar las voces que van a hacer este programa de fútbol femenino. Nosotros tenemos bastante que aprender, yo lo voy a decir desde el lado de la autocrítica, y me interesa mucho. Y aquí está la función educadora y esclarecedora. Te la complicaste solo el pedo. Durísimo, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Acá está Candela. Vino a eso, a que yo no tenga que hablar. Adelante. Bueno, antes de hablar de fútbol femenino me gustaría establecer una noción de fútbol propia. Bien. Yo entiendo al fútbol ante todo como una práctica colectiva y también como un mecanismo para forjar el carácter. Dicho eso, que espero retomar la noción más tarde, para hablar de fútbol femenino es complicado porque se podría decir que es como un rompecabezas al que le faltan muchas piezas. Claro. No hay demasiado registro, falta mucho material de archivo, pero bueno, mis fuentes se ponen de acuerdo en que el British Ladies Football Club fue el primer club de fútbol femenino. Como se pueden imaginar por el nombre, club nicaragüense. Claro, más británico que la piratería el club. Tal cual. Bueno, algo llamativo es que fue fundado el 1 de enero de 1895, día revolucionario. Su fundadora fue una feminista sufragista, Nettie J. Honeyball. Honeyball vendría a ser un seudónimo, claro. Pelota de miel en español. Claro. Y a los pocos meses de la fundación, el British Ladies jugó su primer partido ante nada más y nada menos que 10.000 personas y en conferencia de prensa, Nettie J. Honeyball declaraba que ella había fundado el club para demostrar que las mujeres no eran esas criaturas inútiles y ornamentales que pintaban los varones, que podían jugar al fútbol y que en un futuro hasta podrían formar parte del Parlamento. Me gusta imaginar qué diría Honeyball de Cristina Fernández de Kirchner estatizando los derechos audiovisuales del fútbol argentino, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí. Qué paradójico lo que dice, que, bueno, ahora nos va a contar más con su historia, pero llegaron mucho antes al Parlamento que al fútbol, sí, en el sentido de popularidad. Sí. Qué conservador que es el fútbol en ese sentido. Claro. Sí, en sentido de alcance, y más o menos, como que tiene su camino vertiginoso. En realidad no tiene reconocimiento, o el reconocimiento que merece el fútbol femenino, pero existió totalmente, por lo menos desde ese entonces, y quizás desde antes. Y bueno, en 1902, Football Association, que es el ente regulador del fútbol inglés, prohíbe el fútbol femenino. Ah, bueno. Directamente. Arrancamos bien. Sí. Y bueno, todo en un marco de clandestinidad, se juega más o menos. Y saltemos al 1917. ¿Qué pasaba? Revolución Rusa. Yo iba a decir que salía campeón Racing Club, pero si no viene bueno, al caso. Momento de entreguerra, donde las mujeres fueron ocupando los espacios de trabajo en las fábricas que los varones dejaban para tomar las armas. Y afortunadamente también tomaron la pelota. El after office del siglo XX era el picadito después de la fábrica. Claro. Y la tomaron como algo más que un vicio. Hicieron del fútbol una práctica metódica, sistemática. Sí. Tal fue el caso que un administrador de la fábrica, viendo a las chicas, se interesó, dijo, juegan las pibas, y devino en manager de ese mirá conjunto. cómo la vio.
Sí, la regla, los managers anteceden a los derechos en el fútbol. Claro. Aparte vos fijate que no era cualquiera el manager, era el dueño de la fábrica, ¿viste? O sea, ya venía con plata el hombre. Era el Bragarnik de aquella época ya. Bueno, un Bragarnik igual con un poco más de visión, digamos. Hay que tener más visión que Bragarnik igual. Bueno, copado. con un poco más de visión en derechos, por lo menos. Bueno, importantísimo. Fundamental. No, bueno, el tipo Alfred, el manager, le gestionó varias cosas a este equipo llamado Dickers Ladies, Ajá. Que en honor a la fábrica adoptaba ese nombre. Sí. Y dicen las derrotadas lenguas que el fútbol da revancha, así que más allá de la prohibición de la Football Association, estas jugadoras, como decía antes, tomaron la pelota y llegaron a jugar un primer partido en cancha de Preston ante 10.000 personas. Todo vía manager, ¿verdad? Claro. Y esto impulsó a que se generaran nuevos equipos de futbolistas trabajadoras de la fábrica. Se fue popularizando. El Dicker Ladies jugaron en Anfield, en Old Trafford, Claro, en la cancha importante, sí, ¿no? importante, en la del Newcastle, que nunca me sale el nombre y para mí es información ¿Algo residual. Park? No termina en Park. Sí, Wilson Park, South ¿no es? Park, algo así. Probablemente una cancha de la Premier Es Park. termine en Park. Ahí está. Bueno, Sí, sí. tenemos Google tan a mano que seguramente en unos minutitos ya lo vamos a saber. Tal cual. Bueno, y en ese trajín llegaron a jugar en cancha del Everton. Y ese partido fue bastante recordado porque convocaron a 53.000 personas Ajá, bien. en el encuentro. Mientras, bueno, dicen que 14.000 quedaron afuera. Claro. Y ese mismo día el masculino había convocado a 37.000. O sea, metieron casi 20.000 personas más que el masculino, dejando gente afuera. Tal cual, hicieron la diferencia. Bueno, jugaban bastante bien, tenían un fútbol vistoso, gran dominio de balón, según leí, y la prensa las empezó a apodar la caja de trucos. Ajá. Interesante analizar el rol de la prensa a lo largo de la historia del fútbol femenino, pero Sí. bueno, no vamos a ir por ahí. Totalmente. A todo esto, 1920, ante 25.000 personas, primer partido internacional de la historia del fútbol femenino. Ujú. Inglesas versus francesas, ganaron 2-0 las inglesas. Y un datazo de color es que una jugadora del fútbol inglés se besó con una del fútbol francés. Toma. Estamos totalmente disruptivas, o sea, Claro. hoy siguen zapateando cuando hacemos eso. Sí. Imagínate, O sea, no que solo eran mujeres jugando al fútbol, sino que eran mujeres jugando al fútbol y y besándose se también. besan y en la cancha, o sea, ahí en el terreno Delante de de todo el juego. mundo. Y a todo esto convocaban más público que el fútbol masculino, también generaban más ingresos, pero esos ingresos tenían fines benéficos, iban a los soldados malheridos que volvían de la guerra. ¿Se sabe a qué se debe el hecho de que convocaba más público que el fútbol masculino? Y hay distintas versiones, como están en una historia tan poco reciente, Claro. dicen que porque jugaban muy bien, porque tenían gran control, no sé si por el hito, ¿no? Porque el fútbol Por lo masculino distinto. se venía desarrollando hacía un tiempo ya y Claro. eso generaba, después de Claro. tanta prohibición. La novedad, liberador. quizás. Claro. Sí, pero sí. bueno, según decía la prensa, que la prensa bastante machista era, Sí. tenían gran desarrollo Claro. futbolístico. Claro, como que la prensa, que el equipo de mujeres juegue bien, era como, mirá. Novedoso. Claro, sí, Se asombraba, pero bueno, la Sí. gente no era la prensa y y se concurría, amontonaba. Claro, concurría a la cancha. pero no se pudo soportar que el femenino convocara más que el masculino, así que la Football Association se acomodó la gorra de nuevo y en 1921 les mandó cartas a los clubes para que no permitieran la práctica del fútbol femenino. Bueno, no lo prohibió, pero lo vetó. Sí, más o menos. Y bueno, las ladies siguieron practicando en mucha clandestinidad y precarización, a escondidas, digamos, mal y pronto, pero sin el roce competitivo que tan importante es Claro. Sí, en para lo desarrollar. deportivo. Tal cual, o sea, la otredad fundamental en el deporte. Ahora, trasladémonos a Argentina, Bien. 1923. Esa es la fecha, el año donde se registra el primer partido de fútbol femenino nacional entre dos equipos, argentinas y cosmopolitas. Se estima que hubo un público de 6.000 personas más o menos en Buenos Aires. Ujú.
Sobre los primeros clubes de fútbol femenino hay mucha divergencia porque carecemos de registro, entonces no quiero decir algo que no esté chequeado. Claro. Sí, la historia ha sido bastante injusta también en cuanto a los registros, a la importancia que le han dado. Sí, acá en Argentina estuvo un poco amesetado. Recién en la década del 50, un equipo de fútbol femenino formó parte de la portada de la prensa gráfica, de un par de revistas. Claro. En los 60 hubo un ínfimo registro fílmico. Bueno, en los 70 clubes como excursionistas incorporaron a mujeres futbolistas, pero eran los menos y claro, todos de Buenos Aires. Y en la década del 80 ya hubo un salto cualitativo que tiene que ver con una organización colectiva también de las mujeres futbolistas. Se creó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, independiente de AFA, precisamente para darle rodaje a los equipos, para que tuvieran con quién competir, fundamentalmente. Y bueno, con presión de la FIFA y cierta reacción tardía de la AFA, en los 90... la AFA, o sea, comienza lo que sería la era amateur para la AFA, aunque ya existía el amateurismo, todos los precedentes. Claro. Y bueno, en una ola sale el primer mundial oficial de fútbol femenino, el primer campeonato sudamericano, el primer torneo local, el primer partido oficial de la selección argentina. Digamos, los 90, dentro de todo lo malo en el fútbol femenino, tuvieron un avance. Y bueno, más para este lado, para este momento, bueno, en el camino se creó La Nuestra, que es una organización de fútbol femenino y villero, donde está Mónica Santino, gran personalidad destacada del fútbol femenino nacional, que participa de los encuentros nacionales de mujeres, que queremos que sean plurinacionales y disidentes también. Todo esto por fuera de la AFA. Y también como una respuesta política a esta invisibilización de la AFA, ¿verdad? De todos modos, bueno, ya más cerca de esta fecha podemos decir que el año pasado se semiprofesionalizó el fútbol femenino. ¿Qué implica la semiprofesionalización? ¿Por qué no es lo mismo que la profesionalización? Implica que entre 8 y 11 jugadoras tengan contrato laboral con el club. Claro, y en un plantel hay 25 como mínimo. Capaz que hay menos, depende del equipo y las situaciones, pero eso implica que como mucho todas las jugadoras en campo jueguen por plata, digamos, como mucho, 11. ¿Tenés idea cuánto, más o menos, un promedio, un sueldo de una jugadora profesional hoy de un club de primera división? ¿Cuánto es el sueldo? Cuando se estatizó, el promedio rondaba entre los 13.000 y 15.000 pesos. Estamos hablando del año pasado. Claro. O sea, un sueldo que no alcanza para cubrir la canasta básica, digamos. Sí, es para el bondi. Con sueldos que hoy en día tampoco se habrán actualizado mucho en este contexto. No sabría decirte, especificarlo, no quiero... No, pero supongo que si todos fueron para atrás, el fútbol femenino también... Pero lo importante sería la semiprofesionalización que implica eso. Tenés un pedazo del plantel que juega por plata y otro que no. Sí, es un reconocimiento, es algo simbólico, pero hace agua, porque... Y te quería preguntar si tenés idea cómo se maneja eso dentro del plantel. ¿Cuáles son las que se eligen para que cobren? Si esos ingresos por sueldo después se dividen o es independiente de cada club. Y fomenta un poco la meritocracia. Digamos que en términos generales se podría decir que los clubes eligen a las más habilidosas para que cobren, las más aptas o las que tengan mayor capacidad de venta. Y no está bueno, esa meritocracia genera desigualdades dentro de un equipo, o sea, no se puede tirar para el mismo lado si no están las mismas condiciones para todas. Y bueno, vale decir, yendo a esta cuestión contemporánea, que hace 10 días fue el Día de la Futbolista. Y es en honor a Elba Selva, que hizo 4 goles para Argentina contra Inglaterra en el Estadio Azteca. Miren qué épica. En la Copa Mundial Femenina de Fútbol del 1971, algo que fue informal, digamos. Y como para ir concluyendo, yo creo que hay que despatriarcalizar el relato futbolístico, digamos, no solo que a las mujeres le paguen por jugar al fútbol, que contemos el fútbol, que lo discutamos, que formemos parte de las dirigencias, que lo dirijamos adentro de la cancha también. Claro. Sin duda que tiene que ser desde abajo hacia arriba también.
hay una cuestión, me acordé ahora con lo de la semiprofesionalización. En las ligas del interior, por ejemplo, las nenas pueden jugar lo que a los rosarinos le dicen el babi, nosotros le decimos afis en el campo. Allá. Y las nenas a los 12 años, cuando los chicos pasan a cancha grande, no las dejan jugar más. ¿Se termina el fútbol ahí para...? Sí. No sabía. Bueno, Si no se viene a algún club de Rosario, no tienen inferiores. Mira. sí, con esas ideas nunca vamos a ver un pentacampeón como el Lyon ayer ganándole 3-1 al Wolfsburgo. Un rol de la prensa para mí con respecto al fútbol femenino tiene que ver en no comparar a Elba Selva con Steffi Vanini, a ver quién es mejor. Me parece que la discusión pasa por otro lado, y que las comparaciones, que siempre son odiosas, tienen que estar un poco con nuestros opresores. Por ejemplo, el fútbol masculino en Argentina es profesional desde el 1931 y acá el femenino es semiprofesional desde el año pasado. Claro. El femenino existe en el mundo por lo menos desde 1895 y el Comité Olímpico Internacional, que sería la RAE del deporte, Sí. estableció que fuera olímpico recién en el 1996, cuando asume que los e-games, los deportes electrónicos, Claro. son deportes, y hoy está cuestionando si deben ser olímpicos. O sea, pocas décadas le llevó a los e-games llegar a esa cuestión, y podríamos decir que el comité valora e incluye más a la electrónica que a las mujeres. Claro. Y para concluir un poco con esta cuestión, quiero decir que no nos negaron el fútbol porque sea un deporte rudo, como decían con argucia. Nos lo negaron porque es un espacio de construcción colectiva. Fútbol, teatro, parlamento. Se nos negó la toma de decisiones, que definir a Rastrona por arriba puede cambiar el curso de las cosas para quienes amamos el fútbol. Se nos crió para la fragilidad, pero fuimos a trabar fuerte. Y se nos dijo que los hombres lo jugaban mejor porque tenían más fuerza. Me gustaría que nos preguntemos cuántos de los mejores jugadores de fútbol de la historia lo son por la fuerza. E independientemente de eso, las mujeres históricamente nunca brillamos por la fuerza ni a la fuerza. Siempre lo hicimos por convicción. Cuando presentamos el dato con Mauro Weiss. Messi tiene menos seguidores en Instagram que Dua Lipa, pero más que Leonardo DiCaprio. Gracias, Mauro. Finca Forconesi te trae Sublime, vinos y espumantes de alta gama, la compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como @fincaforconesi y disfrutá Sublime, vinos y espumantes de alta gama. En el centro todavía existen lugares donde nos conocemos desde siempre. Alberto Fontana, estilista unisex y barbería desde hace 25 años. Atención personalizada. Te esperamos en Salta 1724. Turnos al 341-5412-483. El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario es una institución de 92 años de edad que, en honor a su historia y con profundo sentido de responsabilidad social, ha decidido redoblar la inversión para sus trabajadoras y trabajadores en materia de capacitación, obra social, turismo y una amplia agenda solidaria para quienes más lo necesiten. Porque a una sociedad más justa y equitativa la construimos entre todas y todos. Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Complejo Loyal Fútbol 5. 3 canchas cubiertas con estacionamiento y parrillero. Ahora con actividades sin contacto y distanciamiento. Chacabuco 1939. Rosario. Búscanos en Instagram. Loyal League Fútbol 5. Cuídate, cuidanos. Loyal. Jugamos limpio. Continúa Fútbol y Coso en el aire de Radio UNR 103.3. Hoy programa especial con invitada en el piso, y también vamos a incorporar otra invitada, pero esta vez por vía telefónica. ¿Sabían ustedes? Se trata de Bianca Osola, periodista del diario El Ciudadano. Bianca cubrió el Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019 y la vamos a convocar para que nos cuente un poco acerca de esa experiencia y para que también nos haga su aporte, su visión sobre cómo está actualmente el fútbol femenino. Bianca, buenas noches, te saludan Juan Ignacio, Mauro, Candela y Eliam. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por atendernos y por recibir a Fútbol Icoso. Contanos acerca... Un placer. Gracias. Contanos acerca de la experiencia de haber ido a cubrir desde Rosario a Francia el Mundial de Fútbol Femenino, con el orgullo que implicó para les rosarines el tema de que la arquera sea la de central, la identificación y los buenos resultados que obtuvo la selección argentina, que en base a eso lo mide toda la prensa en general, digamos. Sí, tal cual. No toda, la mayoría. La gran mayoría. 2 jugadoras de Rosario Central, además de la arquera Vanina Correa, está Virginia Gómez. Claro, lateral por derecha. Sí, exactamente, que acá en Rosario Central juega de mediocampista y es capitana del equipo. Claro. La verdad es que, fue un mundial histórico, sin lugar a dudas, para la selección argentina. Marcó un quiebre en el fútbol femenino y también en lo que tenía que ver con los medios. Uno estaba allá y éramos entre 10 y 15 periodistas de Buenos Aires, más que nada, y estábamos 2 compañeras, éramos 2 de acá de Santa Fe, yo de Rosario y Le Manucci de Santa Fe Capital. Y la verdad es que fue histórico, no solamente para la selección, sino también para nosotros que estábamos ahí, y que en su gran mayoría todos hicimos un esfuerzo muy grande, económico, inclusive, para poder estar. Claro. A ver. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar aparte de allá. Íbamos con una Argentina que, si bien obviamente no era favorita para tampoco pasar la fase de grupo, ni siquiera en su grupo. Exacto, pero nos encontramos con una selección que de repente daba pelea, y le daba pelea a grandes selecciones, como Japón en el inicio, como Inglaterra, a pesar de que fue una derrota, con lo que vos mencionabas de Vanina Correa atajando un penal. ¿Qué cerquita se estuvo en ese partido? ¿Cómo? ¿Qué cerquita que se estuvo ese día contra Inglaterra? Ay, estuvo ahí, estuvo ahí. Y el de Escocia yo creo que sí se jugaban unos minutos más. El que terminó 3-3, que lo termina dando vuelta Argentina, si se jugaban unos minutos más, nos queda ahí como la idea de que a lo mejor se podía haber ganado y pasado de fase, pero bueno, esos son supuestos. La verdad es que fue una cobertura increíble, y fue un orgullo para mí poder estar ahí y contarlo, porque no había mucha cobertura. Antes, inclusive, Argentina hacía 12 años, está bien, que no participaba de una Copa del Mundo, pero en las ediciones anteriores tampoco había mucha cobertura. Claro. Había un desconocimiento del fútbol femenino y de la selección argentina. Inclusive nosotros estábamos allá y nos llegaban mensajes de gente de acá, de Rosario, a mí, a los colegas de Buenos Aires, mensajes de gente diciendo, che, qué bien que juegan las chicas. Claro. Una de las cosas que se repite. Una de las cosas que quiero consultarte, cómo lo viste vos, también siendo una periodista que imagino que habrás tenido que dar tu lucha para ganarte un lugar dentro del mundo del fútbol, siendo una periodista, como las mujeres dentro de la cancha. En el fútbol masculino en general está muy instalada esta cuestión de que hay que ganar poniendo huevo, ¿no? Esa cuestión bien del macho de poner huevo. Ahora, la remontada de Argentina ante Escocia, en ese partido con tanto sacrificio, tanta entrega, me parece que rompe con muchos de estos discursos que están instituidos y demuestra el sacrificio que justamente que todo el mundo vio por parte de la selección argentina de fútbol femenino. ¿Te parece a vos que rompió con algo ese muy buen rendimiento y esa remontada? Sí, yo creo que sí, porque aparte hay que tener en cuenta que de ese sacrificio que vos hablás, es un sacrificio real que hacen todas las jugadoras de fútbol, y las de la selección también. No vamos a comparar obviamente con la selección masculina, porque me parece que tampoco es el objetivo en entrar en comparaciones que sabemos que existen. Digo, claro. Las jugadoras de fútbol de la selección, Vanina Correa, sin ir más lejos, madre de mellizos, trabajadora de Villa Gobernador Galvez, todas en su gran mayoría tenían un trabajo aparte, no vivían del fútbol, incluso hoy tampoco viven del fútbol. Por eso también hay un dato a tener en cuenta, de que grandes figuras de esa selección
hoy, después de atravesar esta especie de torneo semiprofesional que no se terminó por la pandemia, pero bueno, esta etapa, digamos, semiprofesional de estos meses, ya están emigrando a España, a Italia, como Dalila Hipólito, una de las grandes figuras que ingresó en ese partido con Escocia y cambió el partido. Básicamente fue ella la que cambió un poco el chip. Entonces ese sacrificio se empieza a ver y se notó, y me parece que está buenísimo mencionarlo y hablar de esas historias, y también está bueno que desmitificar un poco esto del fútbol femenino por un lado y el masculino por el otro. Es fútbol y tenemos que tener los mismos derechos, y ellas tienen que tener los mismos derechos, y me parece que por ahí va el asunto. Hola Bianca, buenas noches, Candela te habla. Hola Cande, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Quería preguntarte, en el periodismo deportivo que cubre fútbol femenino no se persigue tanto la primicia. Entonces, ¿cuál fue tu prioridad a la hora de cubrir el Mundial? Exacto, me encanta que lo menciones porque es así, y ojalá que siga así el hecho de no pelear por eso que es insignificante hoy aparte. Mira, la cobertura del Mundial, yo fui buscando historias, pero lo que a mí me pasó fue que yo me armé un sumario, obviamente, antes de viajar, vi algunas puntas a ver por dónde qué podía contar, qué había de interesante, qué historias. Obviamente que mi objetivo principal era hacer un enfoque más provincial, más local, porque yo sabía que hay una realidad que la mayoría de las jugadoras eran o de Buenos Aires o estaban en ese momento jugando el torneo de Buenos Aires, que es el que organiza AFA. Entonces yo le quería dar un poco más de altura a las jugadoras de acá, más que nada porque aparte yo venía viéndolas, las seguía del torneo de la Rosarina, entonces me parecía que estaba bueno hacer un poco más de foco en lo que eran las jugadoras de Rosario y Belén Potasa, que era oriunda de Santa Fe. Después allá me encontré en esto que te decía, de buscar historias, te encontrás con que tenés un montón de cosas para contar. Un montón de historias para contar, y lo que sí me pasó a mí es que como era mi primer mundial, yo me encontré con muchas cosas, entonces llegaba un momento en el que no podía, viste, cuando vos decís, bueno, hasta acá puedo, porque el tema del horario ni hablar, pero cubrir un mundial, si bien no me lo habían avisado a mí antes, no dormís mucho, comés cuando podés y como podés, y el hecho de que sea mi primer mundial, yo me encontraba con eso, con muchas cosas para contar, y que a lo mejor no tenía el tiempo para hacerlo, y a lo mejor me hubiera organizado de otra manera. Hoy lo pienso, a lo mejor podría haber hecho otra cobertura, pero bueno, es práctica y fue una experiencia inolvidable, y ojalá que vengan muchos mundiales más. Seguramente tendrás la posibilidad después de este hermoso antecedente en tu carrera profesional. Bianca, te agradecemos mucho este contacto de parte de Fútbol Icoso y Radio UNR. Te mandamos un enorme abrazo. Gracias por atendernos. Un saludo para todos, que tengan buenas noches. Bianca Ossola, periodista del diario El Ciudadano, quien cubrió el Mundial de Fútbol Femenino en Francia 2019, pasó por Fútbol Icoso cuando presentamos el dato con Mauro Weiss. Coronavirus fue dado de alta después de haber padecido Jorge Lanata. Gracias, Mauro. Bienvenidos amigos, amigas y amigues de Fútbol Icoso. Nos encontramos en una nueva actualidad. Lo último, lo único que tenés que saber para tener toda la información, la actualidad deportiva futbolística. Por la Champions League femenina, el Lyon le ganó 3-1 ante el Wolfsburgo y se coronaron campeonas por séptima vez en un partido que tuvo por lo menos 5 veces más de emoción que tuvo su contraparte masculina. Cascarino la rompió toda y fue la jugadora del partido. Aún estamos a la espera de lo que haga Messi. ¿Qué va a hacer? El equipo que sigue haciendo movimientos de ajedrez dignos de Magnus Carlsen, googlealo, posta, es central que busca arquero por la salida de Jeremías Ledesma, al mismo tiempo en el que Marina Correa fue vendida al Español y al club le ingresará mucha plata por esa transferencia. Cadena de oraciones para que no la ocupen en el sueldo de Botinelli o en cualquier jugador en vías de retiro que trata de traer el equipo de Arroyito. Megan Rampione sigue teniendo más mundiales que Ronaldo, Neymar o Agüero juntos. Tevez salió de la burbuja y la pinchó. ¿Qué pasa con Messi? ¿Qué pasa con Messi? Juan Vita, de 32 años, es el nuevo
entrenador del equipo centroamericano, jugó en las inferiores del Millo, condujo Fénix y es psicólogo deportivo. Nahuel Guzmán, por su parte, ex arquero de Newell's Old Boys de Rosario, obtiene el récord de ser la persona argentina residente en México que más veces dio positivo en el test de coronavirus. Eso fue todo, amigos. Nos encontramos en la próxima edición de la actualidad de fútbol y cosas. Hola, soy Camila Bellavía, tengo 19 años, soy jugadora del Club Rosario Central, estoy en la primera categoría en AFA y actualmente estoy jugando de defensora. Mi recorrido en el fútbol inició desde muy chiquita, siempre me gustó jugar a la pelota, jugaba con mis tíos, mis primos, fui un par de entrenamientos en un club cuando era chica, pero no me podía fichar para jugar los torneos porque era mujer. Más o menos en el 2010 y 2011 mi mamá me llevó a un entrenamiento en una escuelita de fútbol 5 del Loro Gaitán. Inicié y nunca paré. Tuve un paso por fútbol playa, también muchos años de futsal que me encanta. Ahora estoy en la primera de AFA. Para mí el fútbol significa todo. Me encanta levantarme, pensar en ir a entrenar, los fines de semana jugar. Me gustan mucho los viajes, como cuando viajamos con la selección rosarina de la cual pude participar. Otras experiencias geniales fueron haber ganado todos los clásicos que jugamos, menos uno que empatamos. Esos clásicos no se olvidan. También en futsal, poder haber convertido el primer gol jugando mi primer torneo con futsal de Rosario Central. Hacer un gol contra nuestro clásico fue genial, lo grité un montón. Bueno, después jugar en el Gigante 2 veces. El preliminar, que estuvo la cancha repleta, y cuando jugamos contra Satsai también fue algo genial. Si bien perdimos, pero es una experiencia hermosa. Complejo Loyal Fútbol 5. 3 canchas cubiertas con estacionamiento y parrillero. Ahora con actividades sin contacto y distanciamiento. Chacabuco 1939, Rosario. Búscanos en Instagram. Loyal League Fútbol 5. Cuídate, cuidanos. Loyal. Jugamos limpio. El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario es una institución de 92 años de edad que, en honor a su historia y con profundo sentido de responsabilidad social, ha decidido redoblar la inversión para sus trabajadoras y trabajadores en materia de capacitación, obra social, turismo y una amplia agenda solidaria para quienes más lo necesiten. Porque a una sociedad más justa y equitativa la construimos entre todas y todos. Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. En el centro todavía existen lugares donde nos conocemos desde siempre. Alberto Fontana, estilista unisex y barbería desde hace 25 años. Atención personalizada. Te esperamos en Salta 1724. Turnos al 341-5412-483. Finca Forconesi te trae Sublime, vinos y espumantes de alta gama, la compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como @fincaforconesi y disfrutá Sublime, vinos y espumantes de alta gama. Soy María Victoria Vives, jugadora de la primera división de Newell's Old Boys. El fútbol femenino está en pleno desarrollo, se entiende que las cosas no van a ser de un día para otro, si bien dio un salto muy importante, me parece que nosotras estamos haciendo el trabajo sucio para que el día de mañana futuras generaciones puedan tener un lugar para poder competir, para poder formarse. Y otra de las cosas que siempre digo es que los medios de comunicación, la difusión que le den y la importancia que el club nos dé a nosotras van a hacer que el fútbol femenino pueda crecer y que se pueda mantener en el tiempo. Son muchas cosas que hay que cambiar, por eso venimos de a poco, ¿no? Primero, en principal, darle la misma importancia que se le da al fútbol masculino, dársela al fútbol femenino, sea por igual, la vestimenta que para jugar nos dan los equipos de varones, digamos. Después el tema de los horarios dentro de la Liga Rosarina, domingo 9 de la mañana arranca el primer partido, o sea, son horarios que la gente no se va a levantar un domingo temprano para ver un equipo de fútbol femenino. O sea, si realmente le quieren dar la misma importancia, poner horarios acordes a que la gente pueda ir y disfrutar de eso, viste, que de a poco vaya y que se le dé también la difusión correspondiente. Eso ayudaría muchísimo a que esto pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando. Escuchá Fútbol y Coso en vivo todos los lunes a las 23 horas por Radio Universidad 103.3 o por radio.unr.edu.ar.
Continuamos en Fútbol Icoso, último bloque ya, creo, no sé, sí, seguramente. Por ahí sí. Sí, venimos hablando del fútbol femenino y de que tenemos que dejar justamente de decirle fútbol femenino y decirle fútbol, independientemente de quién lo juegue. Sí, o por lo menos no decirle fútbol al masculino, qué sé yo. Claro. Ser separatistas con ambos o decirle fútbol a los dos. O aclarar fútbol masculino. Eso sería una buena medida. Claro, exactamente. ¿Te parece? Estoy mal hoy, me parece. Me hizo falta una medida antes de entrar. Si tendrías que hacer como un mix entre todas las cosas que le faltan al fútbol femenino para que sea masivo, ¿cómo le llamarías a ese mix? Voluntad política, por sobre todas las cosas. Claro. Un poco, sí, las políticas públicas son fundamentales y también despatriarcalizar la cultura, digamos, porque el fútbol, yo cuando escucho que el fútbol es machista digo, no, es el sistema machista. El fútbol es un tarro colector como lo son muchos otros, como lo podemos ver en la prensa, como lo podemos ver en la ingeniería, como lo podemos ver en un montón de rubros. Claro. Hay un avance, Cande, quizá cuando la nena chiquita en la casa plantea que quiere ir a jugar al fútbol y en vez de decirle, no, déjate de joder, no seas machona, la apoyan y la dejan que juegue al fútbol tranquila, digamos, quizás desde las bases, digamos. Educación sexual integral, como que también, para mí, digamos, la masividad para que llegue, o sea, para que la idea llegue y para que se pueda fomentar, el apoyo del Estado es fundamental, obviamente. Qué sé yo, hay una cuota individual también, las asociaciones como la AFA, no podemos esperar que hagan las cosas por los motivos correctos. No lo van a hacer porque son progres y les gusta el feminismo y qué sé yo. Lo van a hacer porque les genera guita. Bueno, en efecto nos sirve de alguna manera. La escuela, por ejemplo, una institución, cuando tenías educación física, a los varones los mandaban a jugar al fútbol y a las chicas al vóley, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Sí, también algo elemental es cuestionar un poco la cultura de la violación que hay en todos los cánticos de cancha, que hemos cantado sin pensar. Hay cosas que ya no canto, algunas todavía me cuesta, pero en mi época más cabeza de ir a la cancha en la adolescencia, cantaba cualquier cosa sin... ¿Cuál es tu permitido en la cancha? El Hijo Nuestro. Que es, algo un poco micro y simbólico, tampoco es tan aberrante en lo morboso, ¿no? Claro. Pero simbólicamente no tiene un buen trasfondo, pero no, hay cosas que ya no. Claro. Ya no. Hablando un poco de la competencia en el marco del fútbol femenino, hicimos una entrevista al preparador físico de Rosario Central, Pablo Díaz, quien junto a la DT Canalla, que es Roxana Vallejos, han implementado un poco, trayendo esta colación que decías vos de romper un poco con tabúes, de educar. Ellos empiezan a tener en cuenta el ciclo menstrual de las jugadoras para planificar los entrenamientos, ¿sí? Y eso es algo que también lleva educación y contra lo cual han encontrado ciertas resistencias, pero también mucha aceptación y muchos resultados. Vamos a escuchar, viene en formato enlatado, ¿no?, la entrevista con el profe de Central, Pablo Díaz. Cuando hicimos la revisión bibliográfica, sobre todo en fisiología o en metodología, encontramos de que en algunas capacidades estaba bien estudiado, como por ejemplo en la fuerza, en la resistencia también, pero que había poca aplicación en algunos deportes. En los deportes de equipo es un poco más complicado porque vos tenés que basar tu metodología. Nosotros lo que implementamos es decir, no, esperá, busquemos nuestra metodología que tenga influencia, o sea, que esté basada en los principios de cada fase del ciclo menstrual, pero no para restringir las capacidades, sino para potenciarla. A ver, si en la fase folicular la fisiología me está diciendo que es mucho más apto para el entrenamiento de la potencia, bueno, utilizamos nuestra metodología, la distribución de las cargas de entrenamiento y los objetivos y demás para estimular esa parte. Eso hace que la metodología desde el inicio se tenga que construir distinta. Tu posicionamiento paradigmático del entrenamiento tengas que construirlo desde otra manera.
Nosotros cuando arrancamos en agosto de 2019 lo teníamos en cuenta por una cuestión de cuidado. Cuidábamos, preguntábamos, pero no teníamos un control, ni siquiera teníamos eso puesto directamente en la planificación, sino que era un control del entrenamiento y acomodar algunas cuestiones. Entonces nos preguntamos con Rosana un día, le tiré la idea de empezar a pensar como una herramienta o como una oportunidad para potenciar algunas cualidades, y empezamos a buscar bibliografía, empezamos a leer, empezamos a preguntar y sobre todo hicimos una base de datos para saber cuánto sabían las chicas de su ciclo menstrual. Así que nos tomamos todo desde agosto hasta diciembre recolectando datos, investigando, leyendo, mucho también con el cuerpo médico, le consultábamos. Ya arrancando la pretemporada, cuando hicimos una revisión bibliográfica, lo empezamos a implementar bien de lleno nuestra metodología. Tuvimos toda la pretemporada y el inicio del torneo hasta que se cortó por la pandemia. A su vez evaluamos todos los días del año para saber cómo repercutía y para saber si había diferencias en el entrenamiento por cada capacidad. Hicimos un registro de todas esas evaluaciones, después una comparación y una interrelación de los datos. Y nos dio como principal que a corto plazo no hay diferencias de rendimiento, pero sí había una curva progresiva, como el entrenar en cada fase y potenciar dependiendo tu ciclo menstrual tenía mayor utilización de esa capacidad, que nos empezamos a ver que había resultado. En primer lugar eso, y en segundo lugar que creemos que el resultado más importante es la educación corporal que tenían las chicas, porque se les contó, se les informó de qué se iba a tratar, y eso hizo que ellas empiecen a tomar un registro propio perceptivo de sus malestares, de sus dolores. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía y lo que le decíamos a las chicas es: mirá, vos si estás menstruando el día del partido tenés que jugar. El rendimiento a corto plazo no cambia. De hecho, hay récords mundiales que se han hecho menstruando. Pero sí a largo plazo el entrenamiento y el desarrollo de las capacidades están influenciadas. Yo sigo en contacto con muchos profes de otros lugares donde han consultado formas, están interesadas en aplicarlo en sus planificaciones, y ellos nos han pasado informaciones que tenían también que nos ayudaron a nosotros a modificar también, porque esto está en proceso. Está bueno que cada equipo busque su forma, porque mientras más experiencia haya, mayor va a ser el detalle en el entrenamiento. Hasta ahí la palabra del profe Pablo Díaz, el preparador físico de Rosario Central, sobre la metodología y cómo han hecho para contemplar el ciclo menstrual de las jugadoras en los entrenamientos y en la vida del plantel profesional o semiprofesional de Rosario Central. Y en este momento presentamos el dato con Mauro Weiss. Ya son 14.457 las veces que Ruggeri dijo mamita pollo. Gracias, Mauro. Soy Camila Bellavía, soy jugadora del Club Rosario Central. Una de las cosas más locas que hice por el fútbol fue en mi cumpleaños de 15, en la fiesta. En vez de hacer lo tradicional, que son las 15 velas, yo hice los 15 penales. A cada una de las personas que les daba ese reconocimiento por ser importantes en mi vida, les pateé un penal y obviamente después les daba el regalito, el presente. Pero bueno, yo creo que esa es una de las cosas que más recuerdo y que más me gusta que me dio el fútbol, la pasión, poder hacerlo parte de mi fiesta, de ese día tan importante para mí. En lo personal me gustaría que cambie un poco la visualización. Yo creo que el fútbol femenino ha crecido un montón, y creo que en vez de 4 partidos, lo cual es genial y nos sirvió un montón para arrancar, yo creo que podríamos apuntar a más partidos, o que no nos pongan en el mismo horario que el masculino, ya que eso impide que mucha gente pueda visualizarnos, porque está la primera de masculino y la primera de femenino. Yo creo que el fútbol femenino viene bien, pero se debe mantener en el tiempo los contratos, ya que es algo muy difícil afrontar la situación económica, y más la actual. Todos los días las futbolistas hacen sacrificios enormes para poder ir a entrenar, ya sea como pagarse el colectivo o sus propios materiales ahora para entrenar y demás cosas. Yo creo que algo importante es darle una remuneración económica a las jugadoras, tal como debería ser. Continúa Fútbol Icoso, ya cerca del final. El referí está mirando la hora para ver si lo termina. Cande, vos, hablando de referí, vos sos referí, ¿cierto? Este año hice. Sí. A ver si es parte de la gorra también. No, Ojo. siempre, amiga, un mal necesario el arbitraje, porque sí, es necesario, pero
siempre fue el enemigo, la enemiga, el enemigue quien arbitra, y este año me decidí a hacer el curso para tener una formación reglamentaria, porque también implica una salida laboral, para conocer más de cerca lo que es estar ahí, entender las decisiones que se toman, que cuando no están teñidas de arreglos por atrás, bueno, son equivocaciones como la puede tener alguien que dirige o que juega. Claro, ¿te gusta dirigir, digamos, estar ahí en la cancha, en el medio, recibir las quejas de uno de otro lado? Hice el curso en la cuarentena, no sabría decirte, porque todavía no lo puedo aplicar. ¿Cómo te imaginas dirigiendo? ¿Mucho diálogo con la jugadora, jugadores, o más lo que yo digo se hace, no me jodan, si dije tiro libre, andá y pateá? Más Martín o más Baldassi, claro, en el ámbito masculino. En realidad a mí me gusta la dirección técnica, me gustaría ser directora técnica, y como un síntoma de eso me interesó formarme reglamentariamente desde lo arbitral. Claro, para comprender más. ¿Y tu etapa como jugadora? Y mi etapa como jugadora comenzó allá por el 2011, también como el fútbol femenino histórico tiene baches y qué sé yo, en realidad yo jugaba de pibita en el patio del edificio, y a veces te dejaban jugar, a veces no, mis vecinos sí me dejaban jugar. Siempre uno era Coudet, el otro era Pizzi, el otro era el Chelito, y mi ligazón más a lo institucional está en el Politécnico. Fui jugadora de futsal. Claro. En 2011 empecé en juveniles, en 2013 me empecé a jugar en primera, salimos campeonas en primera, ganamos la final. Yo jugué un puñado de partidos porque ese torneo debuté, y siempre me quedó la espina de no haber campeonado en juveniles. Ganamos una final zarpada, le ganamos a Newell, que era un gran equipo del momento, y bueno, yo soy hincha de Central, tenía un valor extra. Y fue muy lindo, pero el no haber salido campeona de inferiores me pesó. ¿Y por qué no jugás más? Y hoy estuve hablando con mis amigas, les contaba que iba a venir a Fútbol Icoso, y les dije, volvamos al Poli como exalumna y juguemos. Claro, y armemos un fútbol. Sí. Sí, bueno, de todos modos, dice, a ver, ¿quién de acá salió campeón en juveniles? Yo en toda la... jamás levanté... Yo no llegué ni a CAM, ni lejos. Yo jamás levanté una copa que no sea para brindar, así que... Y mi entrenador decía que juveniles sirve para eso, para formarte y campeonar en primera, pero mi corazón está en juveniles porque jugaba con mis amigas, que les mando saludos allá a La Vagancia. Y yo quería... Dijo La Vagancia y levantaron toda la cabeza acá. ¿La oreja? ¿Cómo? ¿Dónde? Perdona, termina el saludo, porque yo me acordé de un saludo también. Mándalo. Tenemos que agradecer y mandar un saludo a María Victoria Vives y a Camila Bellavía, que fueron las voces jugadoras. María Victoria de Newell's, Camila de Central, que nos acompañaron durante todo el programa, y también le vamos a mandar un especial saludo a el profe Javier, que hoy significa una gran ausencia para nosotros. Estamos tristes, el profe no ha podido venir a deleitarnos con su música. Sí, el profe nos dejó una carta, muy sentido, como todo lo que hace el profe Javier. Hola equipo, lamento no poder formar parte del programa el día de hoy. En este momento me encuentro en Ginebra. Mire, ¿dónde está? Ah, bueno. ¿Sacó el permiso? Sí. ¿Quién pudiera? Con barbijo, suponemos. Sí. Bueno, Ginebra, Suiza. Se fue con Mauricio. Asistiendo, y mire qué puntilloso, al 24º Congreso Internacional de Profesores de Música especializados en cultura e inserción social. Clarísimo. A la pelotita. La tiene, sí, todo el eructo del profe Javier, está bien. Pero sigue el mensaje. A ver. Mañana a las 6 de la mañana de acá. De allá. Claro, de Suiza. allá. Tengo que dar una disertación, por lo tanto, preferí no desvelarme. Un profesional con todas las letras. ¿Qué señor que es? Espero que hayan tenido un buen programa y le mando un saludo especial a Candela. Oh, saludos, profe Javier. Saludos. Firma el profe Javier. Y acá, a ver, postdata, nos dice también. Díganle a Mauro que no se olvide de mandarme su CBU. Saludos. En la FIP mañana clavándome en la puerta. Así que, aparte está en Suiza, ojo. ¿Qué estás haciendo, Mauro? Y por eso, pensé que era entre nosotros, no sabía que lo iba a publicar para toda la audiencia, pero bueno, espero que la jefa de FIP después nos... Antes de despedirnos, compañeros, tenemos también algunos mensajitos que nos han llegado a nuestro Twitter. Vamos, Mica Campana, vamos Cande, papá, puso. Ahí.
También un mensaje de Anto Di Santo, banco fuerte este programa, muy bueno, saludos. Abrazos. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos a todos. Cerramos, Juani. Esto fue Fútbol Icoso, amigos y amigas. Muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Eliane Cheli, Mauro Weiss, Nacho Fierro, Candela Dolores, El Topo Maxi Gómez, Iván Jiménez, Fede en los controles, Juan Ignacio Perafán, quien les habla. Nos reencontramos el próximo lunes a las 23 por Radio UNR. Este episodio fue auspiciado por Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes. Complejo Loyal Fútbol 5, jugamos limpio. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Y por Alberto Fontana, estilista unisex y barbería, Salta 1724.